Álvar Núñez Cabeza de Vaca nació en Jerez de la Frontera, en el Reino de Sevilla, uno de los 4 reinos de Andalucía, entre 1488 y 1490, y murió en la capital del Reino de Sevilla del mismo nombre, el 27 de mayo de 1559. Era de una familia hidalga y en su juventud, antes de embarcarse para América en 1527, fue militar en las tropas de la Liga Santa de 1511, participando en distintas campañas en Italia y África. Llegó a ser alférez en Gaeta, un puerto en la costa occidental de Italia. Continuó su carrera militar en España y luchó en 1520 en la Guerra de las Comunidades. Combatió en la toma de Tordesillas, en la batalla de Villalar y en 1522 en la batalla del Puente de la Reina en Navarra. Asimismo, en 1520 trabajó como mensajero, siendo ya huérfano de ambos padres, en la casa de los Medina Sidonia, bajo el duque. Cabeza de Vaca es más conocido como conquistador español debido a la crónica que escribió después de volver de América, Naufragios, y en la narración de su segundo viaje en Los Comentarios. Cabeza de Vaca exploró desde la Florida a Tenochtitlán. Después de que la expedición de 600 hombres fracasara y sus participantes murieran por distintas causas, excepto Cabeza de Vaca y 3 compañeros más, los 4 hombres vivieron 9 años entre tierras desconocidas y las poblaciones indígenas. Cabeza de Vaca volvió a España en 1537 esperando conseguir ser nombrado gobernador de la Florida, pero en su lugar el rey Carlos I de España le dio el título de segundo adelantado y lo nombró capitán general, y en 1542 gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, Paranaguazú y sus anexos. Este viaje es el que se narra en Los Comentarios y muestra la posición que los conoles españoles le presentan como gobernador debido a que intentó imponer medidas proteccionistas para los indígenas, bajo las leyes de Indias. En 1544 los colones se sublevan y lo arrestan en Asunción, acusado, supuestamente, de abuso de autoridad y de un incendio en Asunción. Lo enviaron a España y el Consejo de Indias lo desterró a Orán en 1545. Cabeza de Vaca siguió apelando y peleando hasta el final de su vida para restablecer su honor. No se sabe mucho de los últimos años de su vida, pero por documentos encontrados por algunos historiadores, se piensa que pudo haber tomado los hábitos y acabar sus días en un monasterio. Por los mismos documentos, se supone que murió en Sevilla alrededor de 1559, probablemente el 27 de mayo. Hay 3 aspectos, entre muchos, que quiero comentar sobre los viajes de Cabeza de Vaca. El primero es que Naufragios se considera la primera narración del territorio de Estados Unidos después de que el norte de México fuera anexionado, por lo que también es estudiado allí. El segundo es que Cabeza de Vaca fue el primer europeo en llegar a las cataratas de Iguazú y que exploró el río Paraguay. El tercero es que, tras su primer viaje, surgió en América el mito de las 7 ciudades, debido a que los 4 supervivientes de la exploración hablaron sobre ciudades colmadas de oro. Incluso se organizaron expediciones. Estebanico, uno de los supervivientes del primer viaje, acompañó una y murió asesinado. Después, en otra expedición, se demostró que la historia era falsa. El texto se llamó en un principio La Relación. En la edición impresa de Zamora de 1542 ya se llama Los Naufragios, y en la de 1555 de Valladolid se publicó como Los Naufragios y Los Comentarios. En palabras de Juan Gil, La Relación es una confección grupal, pero sumamente personal. Y, comparado con un manuscrito de Viena, se piensa que el original debió ser firmado por los 3 supervivientes españoles, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes y Alonso del Castillo. Al respecto, pone como ejemplos el periodo en que Cabeza de Vaca estuvo enfermo y la relación la hace Dorantes. En las 2 ediciones impresas, la tercera persona se suprime y pasa a ser primera. A veces se entrecruzan y hay varias correcciones y errores de edición que se hacen evidentes en el trabajo filológico de Juan Gil. Los naufragios están divididos en 38 capítulos que comprenden los casi 9 años del primer viaje de Cabeza de Vaca en América. Empieza entonces cuando en 1527 Álvar Núñez Cabeza de Vaca se une a la expedición de Pánfilo de Narváez en América, en busca de oro y la conquista del sur oeste americano,
Parten con 600 hombres hacia la Florida, de los cuales, después de varias deserciones, tormentas y condiciones extremas, sobreviven 4, Cabeza de Vaca entre ellos. Entre sus vivencias, narra cómo logró salir con vida después de varios naufragios y el encuentro con tribus nativas, quienes podían comportarse de manera más o menos violenta ante su reunión. Las crónicas se centran en la descripción tanto de las comunidades indígenas como en la descripción de la geografía de una tierra poco o nada explorada, moviéndose entre distintos asentamientos indios en los que fue esclavo, comerciante y finalmente curandero. Desplazándose de tribu en tribu según como considerara necesario para sobrevivir, Cabeza de Vaca consiguió explorar la mayor parte del sur de Estados Unidos y el norte de México, guiado por la señalización dada por los indios hacia donde se encontraban las riquezas, agua o campamentos de cristianos, en busca de la oportunidad de volver. Fue en México donde encontró a otros exploradores europeos, después de casi una década y miles de kilómetros explorados a pie. Los naufragios fueron escritos a su llegada a España, cuando Cabeza de Vaca rememoró los acontecimientos vividos en América, valiéndose de sus recuerdos y la esperanza de credibilidad en sus palabras. A lo largo de sus relatos, Cabeza de Vaca deja explícito el cambio que generó su experiencia sobre la concepción y visión que tenía respecto a los habitantes nativos de América. El cambio es drástico. En la primera parte de las crónicas, la diferencia entre los conquistadores y los indios es constantemente remarcada por Cabeza de Vaca, esto con muchos fines, tales como resaltar la superioridad moral de los españoles, ejemplificada a partir de la pertenencia de razón en contraposición al salvajismo de los indígenas, el uso de vestimenta en comparación a la desnudez de los otros, o el amplio trecho generado por la diferencia de lenguas, que no les permitía comprenderse con los conquistadores. También recalca el distanciamiento ideológico y religioso entre ellos y nosotros, cuestión que sumaría a la concepción del nativo como un ente lejano, sin razonamiento, alma o importancia. Es a partir de los sucesos trágicos que los acecharon donde se genera el punto de quiebre en el que la relación y concepción de los indios cambia. Entonces, Cabeza de Vaca empieza a relatar lo que observó en el largo tiempo que pasó entre los indígenas, sus tradiciones, ceremonias y creencias religiosas, métodos o productos curativos, las cosas de las que se alimentaban y las labores diarias, como también diversas costumbres. En este sentido, a partir de la observación cercana de las tribus, comienza también a notar características de las que creía carecían los indios, como sensibilidad, inteligencia y piedad. Después de años entre ellos, ya no se lograba diferenciar tan claramente la línea que los separaba a él de los otros, pues ahora andaba desnudo, como ellos, hablaba su lengua, como ellos, comprendía y utilizaba su medicina, como ellos. Es por esto que los naufragios son especialmente importantes, pues es a partir de estas crónicas en las que se refleja de primera mano el diario vivir de los indígenas, donde se encuentran también los aspectos que ya eran de conocimiento de los españoles, como lo violentas que se pueden tornar sus acciones contra lo desconocido y también entre ellos. Pero aún más importante, el lado que les era imposible percibir sin analizar o comprender su distinto estilo de vida. Cabeza de Vaca logró sobrevivir a su esclavitud, para al final convertirse en curandero, en donde compartió conocimientos tanto indígenas como cristianos y en el que logró ser parte de una nueva comunidad que al inicio parecía ser indiscutiblemente lejana. Hay que mencionar que en el texto escrito por Álvaro Núñez Cabeza de Vaca hay una visión eurocentrista, pues su narrador y a la vez protagonista es un hombre europeo, el cual es enviado con el propósito de conquistar tierras. Obviamente es un hombre que no es de una familia adinerada, pero tienen dinero, vive con ciertas comodidades y al momento de que viene a América,
pues se encuentra contra un territorio totalmente hostil en el cual por ciertos imprevistos o capturas que también le suceden, pierde sus ropas y termina andando por el continente en un calzón, lo cual dice que tapa sus partes, su pudor. Esto como pues, su visión renacentista estética. Entonces hay que ver que el punto de vista es de un hombre de una vida cómoda, ¿cierto? Un hombre europeo. Entonces pretende contar la historia que vivieron ellos con sus ojos, es decir, la que viven pues los expedicionarios y él, en la que pues no cometen crímenes, sino que cometen cosas que normalmente deberían cometer contra los indígenas, indios que ellos nombran, porque son sujetos extraños, tienen cosas raras, personas raras que no tienen su mismo color, sus mismas formas, eh, diferentes lenguas. Aquellos nativos americanos que pues ellos llaman indios. Sabemos que bien el propósito de ellos era conquistar, no compartir la cultura. Entonces ellos querían imponerse y pues por esto se hacían todas estas expediciones. En la crónica mucho se ve que se escribía por aquellos que llegaban a estas tierras en esos tiempos. Las crónicas de ellos revelaban que veían día a día en un orden cronológico, pues a esto es lo que le decimos la crónica. Como tal, entonces Cabeza de Vaca narra una historia de supervivencia, con el propósito de encontrar la mítica fuente de la juventud y esta ciudad de oro que después plantea. Entonces emprende un viaje con Narváez, un inexperto en el arte de la conquista, pero que organizaba una expedición con el objetivo de conquistar la Florida. Narváez va con el título de gobernador de la Florida, impuesto por el rey Carlos V de un momento. Entonces, al momento que ellos conquistaran, pues se podía quedar con toda la tierra que ellos ganaran. Entonces Cabeza de Vaca comienza a relatar los sentimientos que tiene la tripulación y él mismo. Esto como parte de la crónica, pues inicia a desconfiar del inexperto navegante, Narváez, y lo conlleva así al primer problema que pasa después de salir de Cuba. Entonces, primer problema en el que viene un huracán, daña las naves, daña 2 navíos, pierden 60 hombres y 20 caballos de una tripulación de 600. Entonces, siempre se caracterizan estas crónicas de Indias por querer tapar todo aquel mal acto que cometieron. Tampoco obviamente se menciona que gracias a ellos se produjeron muchísimas de las enfermedades de las cuales se contagiaban los indígenas por donde ellos iban y que para suerte de ellos, Cabeza de Vaca, con ayuda de algunos curanderos de la zona locales, le enseñaron algunas cosas y más su conocimiento pudo ayudar a algunos indios a que se curaran de estas enfermedades. Obviamente le decían el curandero prodigioso, para ellos era algo magnífico, algo celestial, pues él lo que hacía era cuando hacía sus procesos, rezaba al Padre Nuestro o el Ave María, cosa que a ellos los mantenía con esperanza, a los tripulantes, al grupo con el que él terminaba, y pues a los indígenas les causaba una gran impresión, generándoles esta idea de que eran seres divinos, celestiales. Para seguir ejemplificando la importancia del texto de Cabeza de Vaca, expondré un poco lo que dice el artículo de Alberto Prieto Calixto, Los cautiverios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Para empezar, es relevante la introducción que hace sobre ciertas tendencias críticas que tienden a explicar la producción literaria de España de los siglos XVI y XVII como un bloque ideológico que responde exclusivamente al discurso del conquistador. Un discurso que busca mitificar la figura del conquistador, que establece una distancia entre el yo y el otro para justificar la guerra, conquista, evangelización, esclavitud y exterminio de los indígenas. Un discurso que separa al conquistador como el poseedor de la civilización y al indígena como el bárbaro. La separación racial y el establecimiento de categorías sociales le permiten al conquistador establecer sistemas de administración e instrucción, como dice Homi Bhabha, citado por Prieto. Sin embargo, considerar toda la producción de estos siglos bajo esta determinación es reduccionista, porque hay ejemplos de discursos que muestran una complejidad, como lo es la relación de Cabeza de Vaca. Esto se debe a la naturaleza de los hechos que vivió, ya que llegó como conquistador a América, pero termina como cautivo, esclavo de la población aborigen. Finalmente, Cabeza de Vaca muestra un cambio en su discurso a medida que convive con los indígenas. Esto, en parte, es lo que elabora Prieto en su texto. El discurso de Cabeza de Vaca no puede ser reducido a la mitificación de la conquista.
En su lugar, muestra la complejidad de las interacciones entre ambas civilizaciones. Su discurso, en parte, desmitifica la figura del conquistador español una vez es cautivo de los indígenas y, sobre todo, muestra con mayor cercanía al otro, al que el conquistador en otras circunstancias no se acercaría. Esta cercanía empieza a humanizar al otro en el discurso y refleja una realidad más compleja, como el hecho de que Cabeza de Vaca narra hechos que son asociados a los indígenas, ahora en los españoles, marca de la subversión de las situaciones. El canibalismo lo cometen españoles, espantando a los mismos indígenas. Poco a poco, Cabeza de Vaca se ve despojado de lo que los mismos conquistadores han considerado muestras de superioridad: sus naves, caballos, ropa, armas y corazas. Todo esto, pero en especial la desnudez, marca un cambio de estatus de los españoles, un cambio de estatus que los obligará a ver con nuevos ojos sus interacciones con los indígenas. De todos modos, es difícil afirmar que Cabeza de Vaca reconozca un cuestionamiento a la conquista o que plantee abiertamente un discurso en contra de ella o de la figura del conquistador, ya que él consigue una libertad a lo largo de los años que está en cautiverio, incluso todavía más cuando se encuentra de nuevo con los españoles y da gracias a Dios por sacarlo del cautiverio. En todo caso, como afirma Prieto, vale la pena preguntarse de nuevo si esta identificación se debe a su intención de conseguir el favor del rey. Asimismo, fuera de los textos con documentos bibliográficos e históricos, se muestra que no hay un desacuerdo significativo en Cabeza de Vaca respecto al pensamiento de su época, y nunca llegó a demostrar como tal su imagen anticonquistadora fuera de los textos. Para concluir, quiero citarles unos pedazos del artículo. Nunca sabremos a ciencia cierta lo que realmente estas personas de carne y hueso vivieron en sus cautiverios, y la imagen que de estos quedó grabada en su memoria. Ambos nos legaron magníficos monumentos textuales de la cautividad, repletos de ambigüedades y silencios que ahora nos toca interpretarlo. Resulta innegable que el personaje de papel de Cabeza de Vaca, que él mismo crea, a pesar de sus matices e intereses, destila un indudable cariño hacia los indígenas y el mundo americano. El Cabeza de Vaca, no de fuera de los textos, sino de adentro de ellos, al emerger de su cautiverio no es el mismo de hace 8 años. Ha compartido y apreciado los alimentos de América, incluso los más sorprendentes, y conoce desde dentro las prácticas chamánicas. Ha vivido largo tiempo entre los indígenas, a quienes ha sabido conocer y apreciar. Al cabo de su cautiverio, consciente de ello o no, disidente u oficialista, conquistador o aindiado, la figura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca se alza como la de uno de los precursores del mestizaje cultural que va a constituir la esencia misma de la identidad hispanoamericana. Estudiar los naufragios de Cabeza de Vaca me parece muy importante, ya que toma un tema que los autores de la época no exploraban tanto, que son las comunidades indígenas que habitaron América antes de la llegada de los españoles. Cabeza de Vaca, dentro de sus memorias, logra adentrarnos en el estilo de vida que estas comunidades tenían, su visión del mundo, de la naturaleza, de la medicina, de la familia, de la muerte, aspectos que los españoles creían que ellos carecían y que de todas maneras eran importantes para ellos. Cabeza de Vaca también logra con este texto encontrar un punto medio entre ambos puntos en su rol como curandero de algunas tribus. No se sabe muy bien acerca de la veracidad de sus memorias, hay mucha controversia al respecto, pero pues por lo menos esto nos ayuda a darnos una idea de cómo eran estas comunidades, cómo vivían su día a día y de cómo fue su relación con los españoles que venían en cada exploración. Bueno, como comentario me gustaría agregar de que pues, a mí no me gusta en lo personal este tipo de crónicas, obviamente porque pues muestran el proceso según la vista eurocentrista y pues, sin evidenciar el proceso que pues pasó los indígenas de verdad. Esta masacre, este robo cultural, este atropello que se llegó, pues obviamente no se evidencia, solo se muestra el sufrimiento que tienen los europeos al venir a conquistar. Entonces pues no me gusta, obviamente son fuentes históricas respetables, pues es lo que está escrito y pues de ahí se puede sacar los análisis obviando de que el punto de vista es europeo. No se contempla pues en ningún momento al nativo americano, siempre se contempla como un nativo ignorante,
que no sabe nada y que obviamente ellos deben imponer su religión e imponer su cultura para gobernarlos. Pues obviamente este era el proyecto y el propósito con el que venían a conquistar. No es más. Bueno, a mí me pareció interesante Naufragios por varias razones que ya hemos mencionado en el video, pero que voy a recalcar de nuevo. Y por una también que no mencionamos tanto o que no explicamos tanto en el video, que a mí me pareció como muy interesante, y es que hay muchos mitos que se generan alrededor de sus viajes y de su figura. Uno de ellos, por ejemplo, es que en su figura de curandero él terminó siendo considerado incluso milagroso entre los mismos españoles, ni siquiera entre los indígenas, sino también entre los mismos españoles. Y eso terminó complejizándose después con otros viajes, cuando terminó siendo prisionero de los propios españoles y demás. También, no solo me parece interesante, sino que obviamente el texto es importante, muy importante, me parece a mí, porque es uno de los primeros textos en los que un extranjero o el otro se incorpora dentro de una civilización o dentro de las poblaciones indígenas e interactúa con ellas, debido pues obviamente a las circunstancias del viaje. Y esto se muestra en su texto. Él describe a los indígenas, describe cómo cambian esas relaciones entre conquistador y conquistado, o entre amo y esclavo. Eso me parece muy importante como texto histórico, en especial porque es una muestra de cómo se dio y se sigue dando, tal vez, la relación entre culturas. No es una visión como unificada, ni siquiera desde esa época del conquistador o algo así, sino que existen textos como este que muestran una realidad pues mucho más compleja, por lo cual en el texto se puede ver cómo la figura del conquistador, del hidalgo, del noble español se ve desmitificada, se humaniza la figura con una narración pues bastante descarnada, creo yo. Y no solo al conquistador, sino también al indígena, se humaniza al conocerlo. Como dijo Prieto, el cambio en las circunstancias del viaje de Cabeza de Vaca y sus compañeros pues los obligó a meterse dentro de ese mundo, a conocer al otro, al que no querían conocer, y lo muestra en el texto. Entonces creo que es un texto muy valioso porque permite complejizar la discusión en torno a los temas que estamos teniendo en la clase.